Siempre es un reto el tener que hablar un poco de matemática, aún en presencia de ya futuros o casi algunos ingenieros de sistemas y gente dedicada a ingeniería que realmente tiene un altísimo porcentaje de matemática. Pero hablar de matemática no siempre es bienvenido. ¿Y eso por qué? Gracias. Creo que sí me escuchan. Sí. ¿Y esto por qué? Es un producto que se ha ido deteriorando el sistema educativo a nivel mundial. Eso no es solo en Guatemala. La matemática realmente formó siempre una parte esencial en la formación del individuo, en la estructuración del pensamiento y no digamos en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Primero se empieza porque ustedes escuchan mucha referencia a que la matemática es una ciencia, le llaman ciencia exacta. Eso no es cierto. La matemática es un lenguaje y lo podemos justificar definiéndolo como un lenguaje muy poderoso. Según Galileo, como escribe Galileo, la matemática es el lenguaje que nos permite realmente entablar un diálogo con la naturaleza. Si ustedes quieren preguntar qué órbita sigue un proyectil, pues escriben una ecuación diferencial y les va a decir por dónde está el proyectil, les va a dar la respuesta. O sea, es un lenguaje y la matemática de alguna forma no le gusta al estudiante desde el principio. Es muy importante y deberíamos de hacer un recorrido, pero no estará en otras oportunidades, sobre el desarrollo de la evolución de la matemática, desde la matemática hindú, la matemática china, qué pasó con la matemática griega, porque en Grecia sí es el gran desarrollo de la matemática. Todos han hablado de Pitágoras ustedes. Pitágoras es el siglo VI antes de Cristo. Pitágoras montó toda una teoría de la música. Él hizo el monocordio, que es una cuerda. Ahí no existían ecuaciones diferenciales porque la oscilación y el sonido que produce una cuerda al vibrar, si está atada en los dos extremos, esa viene dada por una ecuación diferencial parcial de segundo orden y eso no lo sabía Pitágoras. Pero Pitágoras elaboró toda una teoría de la música e hizo, lo que completó Kepler más tarde, la sinfonía de los cielos. Porque realmente las preguntas primordiales que tenían las sociedades primitivas es: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué es esto donde vivimos? Siguen algunas preguntas abiertas, ¿verdad? ¿Nos vamos a morir? Sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y después, ¿qué pasa? ¿Quién sabe también? Por esas preguntas y muchas cosas que voy a platicar en un momento, vinieron a lo largo de la historia y aún en la actualidad grandes discrepancias entre lo que es la ciencia y lo que es la teología o lo que son las religiones. Eso hay que explicarlo, por qué es eso. Y ahora surgirá en este tiempo un debate muy grande, les voy a explicar por qué. Bueno, deberíamos de hacer un recorrido, porque hay descubrimientos que hoy en día muchos dirían, y ese fue un descubrimiento tan importante como haber descubierto la computadora o creado la computadora personal. Un gran avance fue representar un punto por un número natural. O sea, agarrar la recta, puntos de la recta y poner el punto 1, el número 2, el número 3 y asignarle un número natural. Eso llevó un par de siglos. No fue tan trivial que el hombre tuviera esa idea de asignarle a cada punto de una recta un número. No digamos el monumental pensamiento de Descartes, de representar un punto por un punto en el plano por dos números, que es lo que ustedes hacen en geometría analítica. Hoy en día lo ven y dicen, y ese es grande, eso fue enorme.
porque antes de que eso sucediera, la geometría era una geometría constructiva. Y después surgió la geometría axiomática hecha por Euclides en el siglo III antes de Cristo. Constructiva era regla y compás. Ahí hay problemas fascinantes que hoy en día les puede a ustedes parecer decir, ¿quién va a querer resolver un problema de esos? Los problemas de Apolonio y de todos esos griegos, por ejemplo, dadas 5 esferas de diferentes radios. Hoy en Guatemala y en muchos lados del mundo fue suprimida la enseñanza de la geometría del espacio. Así nos bloquearon el poder imaginarnos diferentes formas y estructuras geométricas en el espacio. Entonces, cuando digo piensen en un cono hiperbólico, piensen en un paraboloide elíptico, ¿y eso qué es? Entonces, son superficies, formas que naturalmente se encuentran también en algún lado del espacio, en algún lado de la naturaleza. Pero ya no se enseña geometría del espacio. Entonces, toda esa riqueza se perdió. Toda la riqueza griega y la geometría y la teoría de números son las dos grandes columnas. Teoría de números es hoy en día muy importante, particularmente para todos los que trabajen de ustedes en teoría de códigos, en seguridad informática. Ahí la teoría de números es fundamental. Y la otra es la geometría. Ya no se enseñan. En Guatemala se enseñaron hasta 1952, 53, y de ahí se perdió. Ya la geometría ya no, ya había y ya se fue. Bueno, entonces, de ahí viene en gran parte el desencanto por la matemática. La matemática evolucionó y surge lo que podemos llamar el primer matemático aplicado, o yo le llamo el padre de la ingeniería, que fue ¿quién? Arquímedes. Arquímedes fue el primero que encontró, ustedes conocen el principio de Arquímedes, sobre el empuje que recibe un cuerpo sumergido en cualquier fluido. Él vino, diseñó naves, diseñó instrumentos de guerra. Él decía el dicho famoso de Arquímedes, denme un punto de apoyo y una palanca para mover el mundo. Fue el primero en hablar de la máquina. Y la máquina viene y economiza energía. ¿Qué dicen ustedes? No, la energía no, solo la fuerza. La energía no puede economizarse, es el principio de conservación de la energía. Bueno, pero o sea que no es para economizar energía. En vez de levantar la piedra entre 10 hombres, la levanta 1 o 2 hombres. Pero la energía, el trabajo realizado es igual a la masa o al peso del tetuntio de la piedra multiplicado por la altura, que es la energía potencial que adquiere al ponerla a un nivel. Bueno, Arquímedes fue el primero que hizo grandes avances. También fue el primero y es realmente el padre conceptual del cálculo integral. Él fue el primero que encontró que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 pi r cubo. Pi r cubo. Eso es, él lo encontró agarrando la esfera y cortándola en pequeñas rodajas muy delgadas, lo que llamo ahora elementos diferenciales, y haciendo una suma sobre el cascarón, y encontró la fórmula esa. Arquímedes hizo cosas enormes. Luego se formó, y eso fue Ptolomeo I. En el siglo II, todavía antes de Cristo, Ptolomeo forma la Biblioteca de Alejandría. Y en la Biblioteca de Alejandría se guardan todos los libros del conocimiento griego. Pero noten una cosa, y pongan atención, que es la tendencia actual del mundo y lo que les va a servir. Ese es el reto que tienen ya. Y yo pensaba juntarnos todos los profesores y platicar este tema muy seriamente, porque hoy sí va a ser necesario que ampliemos el conocimiento de cada uno de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hizo Platón? ¿Qué hizo Sócrates? ¿Qué hizo Aristóteles? Hicieron
medicina, hicieron matemáticas, sí. Ustedes los vieron como filósofos, sí. Hicieron música también. Hicieron ciencia política, sí. Platón es el primero que habla de la democracia y escribe sistemas de elecciones para escoger y formar estructuras de gobierno. Esos hombres sabían de todo. El conocimiento no estaba fragmentado, nótense bien eso, sino que estaba integrado. Ahí sí, hay un libro de física que lo pueden encontrar en el internet, la física de Aristóteles. Pero obviamente Aristóteles no tenía todavía el álgebra. Entonces el lenguaje que emplea, muchos dicen filosofía, y a la física le llamaban en ese entonces filosofía natural. Pero ahí está todo. Es una maravilla, pero de veras es un deleite oír la teoría de las enfermedades, digamos, de Hipócrates, que es el juramento que los médicos prestan cuando van a adquirir el título para ejercer la medicina. Por ejemplo, está el algoritmo del sarampión. Y ellos escriben todas las enfermedades, desde el síntoma, cuánto dura, por qué y cómo se va. Entonces tienen unas estructuras maravillosas. Y ahí está Euclides, que termina la geometría que llamamos pura. Está basada en los axiomas de la geometría. Los axiomas son verdades a priori. ¿Qué es eso? Ustedes dicen, esto es verdad, asumen 10, 12, 15 propiedades que asumen que son verdaderas. Y de ahí deducen las consecuencias, o qué es lo que pueden derivar a partir de esas verdades. Entonces viene Ptolomeo, que está en Egipto, y llama a Euclides y le dice, quiero que me hagas geómetra, enséñame geometría. Y le dice, mire, pero para la geometría no hay camino de reyes. Eso es decir, es algo, nadie puede comprar, véndame una libre de geometría o no. Y pagándola no la pueden adquirir. Tienen que sudarla, tienen que verla, tienen que disfrutarla. Y si la van a sudar, porque es dura, esa geometría, si la van a sudar, entonces realmente disfruten. Creo que aquí hay maratonistas o gente que hace muchos deportes, que hacen boxeo o karate. Cuando los están pateando, gócenlo. Aunque estén con la cara hinchada, pero estoy haciendo lo que quiero. Ustedes están dando patadas y lo están pateando, pero están adquiriendo y practicando eso que ustedes quieren. Entonces, si van a hacer geometría y dicen, ala, qué aburrido, qué desesperación, ¿qué hago? No me gusta esto. Nunca la van a adquirir, no la pueden comprar. Tienen que sufrirla, tienen que sudarla, tienen que pasar por el proceso. En fin, Ptolomeo I abre la famosa Biblioteca de Alejandría, que se considera como la primera universidad. Y ahí se acumula el trabajo de todo el conocimiento griego. Era eso la joya más grande del mundo. Y a la entrada de esa biblioteca en Alejandría ponían, no sea permitida la entrada de quien no sepa geometría. Entonces solo quien supiera geometría podía entrar, el otro no. ¿Y por qué la geometría? ¿Qué es lo primero que vimos nosotros al nacer y abrir los ojos? Vimos formas y número. Entonces vemos en la naturaleza una gran cantidad de formas. En los árboles, en las ramas de las hojas, en los peces, en los animales. Esa es, digamos, la creación de Dios. Por eso es que muchos dicen, en el Génesis, lo primero que Dios tiene que haber creado es la geometría, la forma. Si no, no cabe todo. Tenía que buscar lugar para todo. Tenía que buscar la mejor forma posible. De ahí resulta algo que ustedes van a tener que aplicar tanto cuando hagan programación como cuando hagan otras aplicaciones de ingeniería, el principio del diseño óptimo.
se asume que la creación, todo lo que hay en la naturaleza, es el mejor diseño posible. Por eso es que es conveniente que platiquemos, por eso y muchas cosas más que diré en un momento, que platiquemos del diseño del cuerpo humano. ¿Por qué el corazón está aquí y no está en el hombro derecho? A las costillas es sencillo de explicar, porque tienen que proteger al corazón. Y el hígado, porque no lo pasamos del lado izquierdo. ¿Por qué la arteria aorta, que es la que saca la sangre del ventrículo izquierdo, da un colazo grande que se llama el callado de la aorta, que sí lo han de haber estudiado? El corazón tiene 4 cámaras, recuérdense, 2 aurículas, 2 ventrículos. Los ventrículos expulsan sangre. El ventrículo izquierdo expulsa sangre para el circuito mayor, o sea, va a la aorta, que pasa por las femorales y llega hasta el dedo gordo y el dedo chiquito, el pie. O sea, la aorta es la arteria más grande. Es enorme la aorta, ¿verdad? De largo posiblemente con todo y sus ramas hasta llegar a las arteriolas, que son las microestructuras que surten a la célula directamente. Pero el radio de una aorta, ¿cuánto será más o menos? ¿Cuánto? 2,5 centímetros. 3 centímetros, si no, no crean que es un trantubo, ¿verdad? Solo calculen, ustedes jovenazos deben de echarse 60 latidos por minuto. Pum, pum, pum. ¿Cuántos bombazos echa el corazón a lo largo de alguien que viva 50 años? Si está dando 60 bombazos por minuto, ¿qué máquina esa o no? Ah, y no tenemos, o nos cargan de noche a nosotros. Tenemos un alambre, lo ensartamos ahí para cargarnos y el día siguiente llevar la energía, cuando todo es transmisión eléctrica. En el corazón hay circuitos completos, en el páncreas, en el hígado, todo. Solo que la transmisión no es por los conductores que manejamos nosotros, que son los materiales conductores como el cobre, el alambre de cobre. Los que tras la electricidad que se transmite en todo el cuerpo humano, porque todo es electricidad, es iónica, son a través de iones de potasio, de sodio, de magnesio. Así es el flujo ese de la energía eléctrica que pasa por el cuerpo humano y transportada por los cables que son los nervios. Y todo está alambrado. Y bueno, Dios nos puso el corazón así y le dio hasta una vueltecita para que esté un poco de lado, y hay 4 cámaras. Una, los ventrículos sacan sangre. El izquierdo, que es el que tiene más músculo, porque hay un músculo que apache y que haga bum, bum, para que la cosa salga. El ventrículo izquierdo es el más grueso. Por eso es que quien hace deporte, al hacer deporte, ¿qué pasa? Sube la frecuencia cardíaca, bum, bum. ¿Por qué sube la frecuencia cardíaca? Porque hay más demanda de oxígeno, más oxígeno, más oxígeno. Están respirando, llevando y bombeando a todos lados. Si se esfuerzan mucho, ese ventrículo se pone grueso, es más rígida la bomba, pierde su elasticidad. El ventrículo derecho, ese solo tiene un circuito menor, y ese recibe de la aurícula derecha, recibe ya la sangre venosa donde aterrizó la vena cava y manda la sangre a que se oxigene. Entonces manda un circuito chiquito a través de las arterias pulmonares. O sea, no está sometido a las mismas tensiones. Hablo de eso porque donde la tecnología más ha llegado, y ustedes, muchos de ustedes de electrónica, de sistemas y todo, estarán trabajando en el tema del corazón artificial, de los órganos artificiales. Lo primero que es grandioso es el marcapasos. El marcapasos es una cajita así, donde se produce corriente eléctrica con una batería. Y eso cuando la corriente se pierde en el corazón. Si la corriente baja, el que más sufre es el ventrículo izquierdo, porque hay un bloqueo en la transmisión eléctrica. Entonces hay que introducir un electrodo directo al vértice del corazón para que realmente trabaje. O sea, la ingeniería electrónica ha hecho tanto por todo el cuerpo humano,
Y aquí el grupo nuestro de profesores, muchos son investigadores y trabajan en lo que es la robótica, que va desde la sustitución de algunos elementos mecánicos del cuerpo hasta pueden haber sustituciones, digamos, de la cabeza del páncreas cuando ya se mueren un tipo de células y no hay producción de insulina. Un reto muy grande es cómo poder sustituir. Ustedes saben que quien lamentablemente tiene un accidente y se queda paralítico, entonces el nervio muere y el nervio no se puede regenerar, las neuronas ni los nervios. Entonces encontrar un elemento, un material que pueda sustituir ese pedazo de cable y trasplantarlo. Por ejemplo, en Guatemala hay mucha ceguera por glaucoma como resultado de una diabetes. Entonces se destruye el nervio óptico, poder implantar un nervio. Ustedes van a estar metidos en toda esa revolución que se está viviendo ahora. Porque lo que yo hablé un poco de historia así rápido, pero tendremos que hablar muchas cosas más. Lo que más les interesa a ustedes es, ¿y el reto hacia dónde va? ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros? ¿Dónde nos vamos a poder desenvolver? Bueno, pero yo voy de retorno ahora. La matemática pues agarró su camino y se desarrolló, uno llamaban matemática pura, matemática aplicada, y entró a todos los campos de la aplicación. Napoleón tenía 2 matemáticos como generales que lo acompañaban para hacer los planes estratégicos de la guerra. Nicolás Bourbaki era uno de ellos, y el otro era Gaspard Monge, que hizo la geometría descriptiva. Entonces ahí iba siempre con los ingenieros que le estaban diseñando el plan de ataque, estaban estudiando las formas de los terrenos y cuáles eran las estructuras de combate más efectivas. Bueno, la matemática penetró. El rol que jugó la matemática en la Segunda Guerra Mundial y que jugó la ciencia y la tecnología y que está jugando hoy en día, y hace un par de días han estado viendo ustedes los experimentos de explosiones nucleares que está haciendo a alturas que uno dice, esta fuera 800 kilómetros, 8,000 kilómetros de altura de los cohetes de Corea del Norte. Ya vieron la respuesta ayer de Estados Unidos, que ya mostró una práctica de cómo interceptar esos cohetes cuando van en tránsito. Ahí hay alta tecnología. Tecnología que tal vez se inició desde el tiempo de Napoleón, el pensamiento, y que supervivió en las guerras. En las guerras, tristemente, siempre es una desgracia, pero se ha producido mucha tecnología. El computador realmente se desarrolla por von Neumann, el ENIAC y todo eso en la Segunda Guerra Mundial. Pero el propósito que tenían de desarrollar ese computador, ¿qué era? Bombardear Rusia e Inglaterra. Porque, por ejemplo, Rusia ningún ejército la ha podido invadir por tierra ni por aire. Es imposible entrar a Rusia, pero bombardearla por cohetes hubiera sido posible. Hitler en su locura mandó todavía a von Rommel a que cruzara toda el África del Norte con lo que eran las Panzertruppen, las tropas de tanques, y ¿qué fue? A enterrar los tanques, ¿verdad? Y no pueden entrar. Entonces ahí se desarrolló eso. La física nuclear se desarrolla ahí. Lo que es la investigación espacial. Los Penemun del cohete B-2 que desarrollaron era realmente para ese cohete dirigido a distancia para pegarle a Inglaterra. La teoría de códigos, que fue el método de defensa que empleó, digamos, Inglaterra para interceptar los mensajes de los submarinos alemanes. Esto lo hizo Alan Turing. Eso ustedes lo saben, han leído la historia de la teoría de códigos de Turing, cómo hizo para poder descifrar el código alemán mediante el cual el ataque de submarinos se organizaba. Entonces, ahí hay un gran desarrollo con mucha aplicación de la matemática. Pero veamos un poco. Yo ahora me brinco hasta atrás. La biblioteca de Alejandría, ahí está formada por Ptolomeo, y ahí está todo el conocimiento griego. En eso viene el siglo II después de Cristo y siglo III,
y empieza, ¿qué pasa con la biblioteca de Alejandría? Le pegan fuego. Queman porque es prohibido por, voy a decir, las religiones. No querían eso, ese conocimiento griego, y le pegan fuego. Y son prohibidas la lectura de los libros de Aristóteles. Si ustedes ven, hay un libro de Humberto Eco, un escritor muy famoso, que escribió mucho sobre eso, ¿verdad? Se llama En nombre de la rosa, In the Name of the Rose, se llama el libro ese, donde se ve cómo libros que se rescataron de la biblioteca de Alejandría son transportados a Roma, y ahí se envenenan las páginas del libro. Entonces, cuando muchos religiosos querían ir a ver el libro, se echaban saliva para pasar la página y ahí de una vez palmaban. Ahí se quedaban, tiesos, todos ahí, ¿verdad? Entonces los libros se destruyen y hay poco conocimiento que aún existe de la biblioteca de Alejandría. Se han recuperado libros maravillosos. Por eso a veces llama la atención cuando le preguntan en 1925 a Heisenberg, creador de la mecánica cuántica, le dicen, mire, y la mecánica cuántica, esas ideas nuevas de la física, de las partículas, ¿cómo las sacó usted? Y dice, como ellos recibían clases de griego en bachillerato, leímos a los clásicos griegos, lo que se ha recuperado y reconstruido más o menos. Entonces, leer a eso, leer a Aristóteles, a Platón y todo, es casi un obligado para que vayamos entendiendo lo que va sucediendo en el mundo después. Entonces, ¿qué notamos si vemos la historia? Que hay una evolución. ¿Y qué quiere decir una evolución? Que todo va cambiando. Todo va cambiando. Es decir, hay una evolución en todo. Evolución, el primero que habló de evolución fue Darwin, y está el origen de las especies, un libro muy famoso. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los intensivos, por ejemplo, de hospitales, que son lugares donde se forman bacterias y virus muy resistentes? A eso ya no les pega ningún antibiótico, porque ¿qué hacen? Mutan. Y nosotros, ustedes, somos mutantes. ¿Qué quiere decir que somos mutantes, que estamos mutando? Que constantemente nos vamos adaptando ¿a quién? A los cambios que se dan. ¿Cómo lo podríamos verificar? Vamos a la Antigua, en el Parque Central de la Antigua, donde está la municipalidad de todo, hay un museo. Y ahí están algunos de los uniformes que usaban las tropas que nos conquistaron, los que entraron de España. Y cuando ven el tamaño de eso, creo que no podríamos caminar 100 metros con ellas. Pónganselas y ya no. Ya las alturas son diferentes. Ya nosotros ya mutamos comparados con los hombres primitivos. Hemos ido mutando poco a poco. Pero no solo mutamos nosotros, también muta ¿quién? El planeta. Y ahí está la alarma que están viendo ahora del calentamiento global y una crisis grande que se vienen. Entonces, todo ha mutado, todo ha cambiado. Bueno, no había una explicación grande para eso. ¿Los comercios mutan o no? ¿Sí? ¿Y quién fue el mayor atacante de los comercios y de la mutación que hay ahora? Que ustedes pueden verla. Pues la informática que ustedes hacen. Pues la informática y la alta tecnología de telecomunicaciones. Si ustedes ven, hay muchos supermercados en todos los estados de Estados Unidos que hicieron unas inversiones gigantescas en centros comerciales enormes. Las tiendas están vacías porque la gente ya no llega a comprar a la tienda, hace su pedido directamente por internet. Entonces toda la persona que trabajaba ahí, dentro de poquito tiempo ya empezó sin chance. Ya no hay chance. Entonces es una transformación, mutó la manera de hacer comercio porque la nueva tecnología llegó para sustituirla. Ahora,
¿Tenía que llegar esa tecnología? Sí, porque la cantidad de gentes que estamos en el mundo, ¿qué pasa? Ya creció. Entonces ya no se puede manejar los volúmenes de personas y los problemas de las grandes sociedades, ya no se pueden manejar si no se aplica alta tecnología o no buscamos nuevas soluciones. Uno de estos problemas lo vivimos aquí todos los días, con el tránsito vehicular. Este es un problema de la gran diabla. Y dentro de 5 años ya tendremos que, no sé, si vamos a pasar por drones o a saber qué va a hacer, pero aquí ya no se va a poder. Ya es imposible, el rendimiento de las personas bajó. Porque primero, no hubo diseño urbano. Entonces puede ser que quien viva en la zona 16 tenga su chance en la zona 11. Entonces tiene que cruzar toda la capital. Y ahí no pasa. Y ahí está atorado. Llegó a la Roosevelt y ahí se quedó 1 hora. Entonces se levanta a las 4:30 de la mañana. Entonces llega a dormirse al chance si no se duerme en el vehículo, ¿verdad? Llegan agotados. Y usted se hizo 1 hora en el camino usted. La chucha, bueno. Y después ya empiezan a la ida. Ya nos vamos. Y otra hora de regreso. Entonces, ¿cuánto tiempo efectivo está perdiendo el ser humano por no resolver ese problema? Ese problema hay que resolverlo. Y la gente hoy en día, ¿cómo lo enfrenta? ¿Qué es lo que leen en la prensa? Es que es complejo usted. Es complejo, ¿qué quiere decir? Aunque vamos a definir, si tengo otro chance de darles una plática, lo que es ahora que deben de entrar, busquen en el internet información, teoría de la complejidad y los algoritmos de complejidad. Esto lo está haciendo el Instituto de Santa Fe en California. Instituto Santa Fe en California, ahí están haciendo eso último de la matemática, que son como la parte de la teoría de la complejidad. Ya voy llegando a eso. Entonces, ¿qué es lo grande que está pasando? Y eso es importante que lo vean y que platiquemos otra vez tal vez de esto, si me dan chance. Es decir, la matemática avanza, se acabó la biblioteca de Alejandría, la física empieza a caminar, se llega a la revolución industrial. ¿Y la revolución industrial es producto de qué? La revolución industrial nace ¿dónde? En Inglaterra. ¿Y es producto de quién? De haber estudiado termodinámica, la máquina de vapor. Entonces, estudiar cómo se comporta el calor. O sea, estudiar termodinámica hoy en día es esencial para comprender el mundo contemporáneo. Van a ver por qué. Bueno, de ahí surge la máquina de vapor. Entonces ven que pueden usar un material para transformar la energía calórica en energía, ¿qué? Mecánica. ¿Se puede transformar una cantidad total de energía calórica en energía mecánica? No. Hay energía eléctrica, energía mecánica, energía calórica, pero no toda es transformable totalmente a otra forma de energía, y eso se le llama el grado de eficiencia ¿de quién? De la máquina. O sea, no se puede transformar todo el calor en energía eléctrica. Entonces, para entender esa fenomenología, se introduce los conceptos de entalpía, energía libre, energía interna, entropía, y surge la termodinámica. La termodinámica no la tomaron muy en cuenta porque vino el surgimiento de la mecánica cuántica y la física microscópica. Entonces toda la matemática estaba en apoyo a la mecánica cuántica, surgió la mecánica matricial, porque el primero que hizo la mecánica fue ¿quién? Que le dio forma completa. Newton. A Newton se le llama el Moisés de la física, ¿verdad? Fue el primero que escribió los mandamientos fundamentales de la mecánica, son las leyes de Newton. Pero Newton hablaba de materia, de masas, como él quería estudiar el movimiento de la luna realmente, ¿verdad? La órbita de la luna y sus movimientos, y de los astros en general. Entonces la mecánica de Newton, primero, es causal,
Y todo lo que se llama física clásica es causal. Eso quiere decir que si aquí se da un proceso, tiene una causa que está más atrás. Entonces, para todo evento que detectemos, tenemos que ir a buscar la causa. Pero el mundo de hoy, lo que se descubre nuevo, descubra que eso no necesariamente es así. Será un evento y dice, ¿y este de dónde viene? Entonces la física cambia, ya no es totalmente causal. Eso aparece en mecánica cuántica y en esos temas. Antes era el mundo y la física y las ideas newtonianas del Moisés Newton, era determinista. Eso quiere decir, dada la condición inicial, todo el futuro está determinado. Y toda nuestra cabeza se volvió determinista. Entonces todos decimos, hagamos un plan para nuestro futuro, el de ustedes. ¿Qué empresa, qué negocio, qué vamos a...? Bueno, ¿cuál será bueno? ¿Cómo estuvo eso la semana pasada? ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Entonces buscamos extrapolar la historia. Porque decimos que lo que va a pasar mañana es parecido a lo que pasó ayer. O sea que nadie espera que pueda cambiar nuestra vida en un solo momento. ¿Y eso puede pasar? Claro que sí. O sea, el determinismo se acabó. Ahí viene otro gran lío. Porque, digamos, entra en problema con la teología de nuevo. Y entra en problema con la teología porque no existe entonces el libre albedrío. Yo no soy culpable de mis pecados y de lo que yo hago, porque ya estaba determinado que lo iba a hacer. No, usted decidió lo que iba a hacer. Entonces no hay nada determinado. Y ustedes formulan la física clásica con ecuaciones diferenciales. Una ley, que es la ecuación diferencial, y una condición inicial. Dada la condición inicial, pueden predecir el futuro y el pasado. Y eso que no se ha definido el tiempo, que eso es otro problemón muy serio. El tiempo, eso sí es bien complicado, y ustedes saben, ahora han citado mucho hasta en la prensa el pensamiento de Einstein, que dice el tiempo es tan solo una ilusión. Pero cuando se ve en el espejo ven que no es ilusión. Dicen, puchis, y ven a la abuelita, dicen, no, el tiempo no es ilusión. Vean, miren lo que hizo con la piel, la arrugó toda. Y el pelo ya está blanco. Entonces, si algo está pasando, ¿pero qué es el tiempo? Y Einstein dice, es una ilusión, porque Einstein en su relatividad sí se escapó muy bien. Él introdujo el tiempo como otra coordenada y habla de un espacio de 4 dimensiones. Las 3 coordenadas espaciales, X, Y, Z, y la variable T, que para que tenga dimensión de longitud, multiplica por velocidad de la luz y por la imaginaria. Entonces él habla de todo en 4 dimensiones, pero no dice lo que es el tiempo. Henri Bergson tampoco lo dijo. Epicuro en Grecia pasó su vida hablando del tiempo y no pudo decir lo que es. Y hoy en día sí se ve que el tiempo está vinculado con una propiedad de la creación del universo, que es la irreversibilidad. No hay reversibilidad, ¿verdad? O sea que ustedes, los que todavía hagan el terrible error de fumar, se echan la chenca, guarden el humo en un vidrio y después de ahí, a partir del humo, vuelve a salir la chenca. No es así la cosa. Entonces, los procesos no son reversibles, ven reacciones químicas que no es, la irreversibilidad es concreta y está ahí. Bueno, entonces el mundo empezó a cambiar. Surgió toda la tecnología que ustedes conocen, la tecnología informática, las telecomunicaciones, y cada día avanza más y avanza más y avanza más. Pero cada día hay ¿qué? Nuevos problemas. Y el mundo es más complicado. Y hay algo más grave. Hoy no entendemos lo que está pasando. Y se están surgiendo estructuras raras y continúa un cuento. Tenemos temor ante lo que va a suceder. Nosotros sí quisiéramos formar una visión de lo que va a suceder en el futuro. Pero ¿por qué no se ha formado esa visión? Con Descartes, siglo XVI, viene Descartes y ya había avanzado el conocimiento, mucho. Entonces,
dice, todo es problemático. Veamos, solo demos un rápido hacia la carrera. La ley de Newton, ¿qué dice? La gravitación. Dice que dadas dos masas, hay una fuerza de atracción de una masa sobre la otra, que es igual a producto de las masas por la constante gravitación dividido por el cuadrado de la distancia. Ese es Newton. Muy bien. Y con Newton pueden calcular muchas cosas, pero eso está totalmente determinado. Ahora, ¿cómo podría aplicar yo Newton a lo humano? Yo sé que nos jalamos, hay una atracción de masas, pero nuestra masa es tan pequeña que no chocamos, ¿verdad? Pero la de la Tierra es tan grande que nos tiene pegados aquí. Pero si yo quiero aplicar la ley de Newton a lo humano, ¿qué puedo hacer? Porque yo quisiera poder aplicar la física a lo humano. Dice, no, ahí no se aplica usted. Es que la psiquis y no sé cuántos. Entonces, como no pueden aplicar la física tal y como estaba en ese momento, viene y se desarrolla, bueno, para entender al ser humano, psicología. Si queremos entender los huesos y todo lo que tiene, biología, medicina. Y empieza el conocimiento ¿a qué? A fragmentarse. ¿Ustedes saben sociología? No, porque somos ingenieros. Ah, entonces el ingeniero no sabe. Y el sociólogo no sabe ni lo que es la ingeniería. Entonces empieza a dividirse el conocimiento. Entonces se fragmenta el conocimiento. Como que tuvieran un pastel y lo parten en pedacitos. Y cada quien agarra un pedacito y dice, usted y el resto, ni se preocupe que es igual a este pedacito. Me basta estudiar este para conocer el resto. Y dice, le llaman cétimos paribus, que cada una de las partes refleja la propiedad del todo, y eso no es así. Entonces surge la especialidad, ¿verdad? Ustedes llegan donde un oculista y él ve el ojo. Dice usted, y lo demás, va con el otro. Entonces cada uno ve un pedacito. ¿Y quién tiene una concepción del todo? Entonces se perdió lo que se tenía en el mundo griego, el hombre que realmente podía aplicar su conocimiento en todos los campos. Entonces había que crear un puente entre la física y los fenómenos sociales, porque hay revoluciones. Es que la desigualdad de personas y el sentimiento racial y todo, y bla, 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 la paja de los... porque el problema, digamos, de las otras materias es que no están matematizadas. Entonces es verbal, es dialéctica, es paja. Cada quien da una explicación, pero no está basada, no la pueden verificar, ni demostrar, ni intentar medir. Yo no puedo medir cuántas clases sociales, cuántas migraciones habrán, cuánta división habrá por tal sector social. Entonces la sociología y todas esas cosas no aplicaron nunca la matemática. Lo más es una estadística. Mire usted, sí, entre 50 y 70 años hay tantos en Guatemala ahora. Inmigrantes hay tantos, porcentajes. Pero no dicen nada. Y la matemática no pudo penetrar. Entonces viene y se intenta a finales del siglo pasado, 1995-99, hacer un puente entre la ciencia dura, y la ciencia dura es biología, química, física y su lenguaje, la matemática, y las ciencias suaves o lo que son algo pajosas, que es, digamos, sociología, antropología. La antropología siquiera mide algo, pero digamos ciencia política, ¿verdad? Entonces oyen hablar y hablar y hablar y hablar, pero ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y eso de qué se debe? No. Entonces se busca ese puente, y el puente se encontró. O sea que ahora ya la matemática penetró a la ciencia social. Pero ¿cómo penetró? Fue a través de geometría, no, fue a través de lo que hoy en día ustedes oyen como teoría del caos. La teoría del caos empezó a estudiar Lorentz, que sale el efecto mariposa, que ya lo han oído seguro,
que un aleteo de una mariposita en Río de Janeiro puede producir un ciclón en Miami. Eso no es posible, ¿no? En la física clásica no. En lo nuevo, en el nuevo concepto de lo que es la aplicación de la termodinámica, sí es posible. Entonces se está haciendo una nueva aplicación de la física que ahora sí penetra al campo social. Y a la sociología tiene una aplicación, se puede explicar con física, con la física nueva, la física de la teoría del caos. Bueno, y eso para ustedes qué importancia tiene, y que se metan ya a eso y vean los pensamientos nuevos que hay ahí. Tiene parte matemática, no hay que mentir, dura. O sea, hay, digamos, ahí entran teoría de bifurcaciones y cosas que sí son algo pesadas, pero sentándose con paciencia sí se pueden comprender y llegar a manejar. ¿Por qué es importante eso? Los cambios que se han dado en todo el mundo se han ido medio observando, y ustedes solo tienen que volar lente, no vean a todo el mundo. Solo vean lo que estaba pasando a finales del siglo pasado. En Guatemala, por ejemplo, a partir de los años 85, 90, se puso de moda ¿qué? A lo que llamaron reingeniería. Es más, dentro de la Facultad de Ingeniería FISIC, abrimos nosotros una maestría en reingeniería. Empezaron todas las empresas, industrias, comercios, aseguradoras, empresas del Estado, gobiernos, a decir, ya no funcionamos como estamos estructurados. Entonces nos urge reconstruirnos. Muchos ingenieros nuestros graduados hicieron un buen futuro y les fue muy bien económicamente sacando esa maestría en reingeniería. Creo que todavía se da algo de eso, reingeniería, pero ya ahora ya es mejor pasarse a lo otro. Porque la reingeniería, ¿qué era? ¿Cómo reestructurar la empresa para que pueda funcionar? Nosotros como universidad y a grupo de graduados nuestros, entramos mucho al tema de la banca. La banca, el mundo, como se dice hoy, se globalizó. ¿Eso qué quiere decir? Se conectó todo. Entonces los bancos se conectaron. Entonces los bancos no podían seguir trabajando como estaban trabajando antes. Entonces toda la banca guatemalteca, los nombres de los bancos que ven, tuvo que hacer cambios. Primero tuvo que adquirir nueva tecnología. Fíjense que la primera transformación en Guatemala siempre hay un poco de miedo a los cambios. Y por eso es que siempre llegamos tarde. ¿Qué pasó primero con esos bancos? Vinieron y dijeron, no, usted no podemos dejarnos y meter las computadoras. No había carrera de computación, hablo del año 77, cuando creamos FISIC. Entonces no habían programadores, pero ya venían las computadoras, las grandes IBM, y todas las clases eran sistemas multiusuario, y todas estaban manejadas, las clases y formación de programadores y analistas, por IBM y por NCR, National Cash Register. Era la otra empresa que vendían proveedores de computadoras, sistemas masivos, grandes. No existía la computadora personal, sin embargo la arquitectura era la misma prácticamente que la computadora personal, pero en grande. Entonces la banca no se metía, pero ya no podía ser competente, no podía atender las colas de clientes que llegaban. Porque en Guatemala, 1960, la gente guardaba sus dineritos en el colchón, ¿va? Entonces los bancos, eran un par de bancos en la zona 1. Cerca del Palacio y la Catedral están todos los bancos. Colas no habían. Ustedes saben que hay un capítulo que los ingenieros estudian hoy en día, también economistas y administradores, que es teoría de colas. O teoría, esta la desarrolló un matemático, Kaufman, que se llama teoría de colas o fenómenos de espera. Esas son todo lo que donde se forma una cola. La cola se les puede formar a ustedes en una empresa que tengan, donde hay cartas que tienen que responder. ¿Cómo optimizar el manejo de la cola? Van a pasar carta por carta o podrán crear o idear algo
para poder dar una respuesta que cubra a varios clientes. Entonces, tiene que llegar una transformación en todas las formas de hacer las cosas. Chance para el ingeniero. Claro está que siempre hay frenos, ¿verdad? Porque como los abogados y sociólogos no entienden, les quieren meter freno, ¿ah? Entonces sacan nuevas leyes o cosas para ver cómo no caminan los cuentos, y el ingeniero viendo cómo logra hacer las empresas más productivas, más efectivas. Bueno, esa teoría, léanla, de Kaufman. Se llama teoría de colas, o también le ponen fenómenos de espera. ¿Quién tiene una cola? Todo el mundo, hasta un médico. Hay un montón de pacientes ahí, pacientes que tienen que tener paciencia, ¿eh? Tenga paciencia, ya lo va a atender el médico, ustedes sentados ahí diciendo, ¿por qué me citó a las 6 si este señor me está enviando a las 9 de la noche y no me recibe? No supo manejar su cola. Entonces ustedes puede ser que tengan y en su empresa que van a formar o donde trabajen, se les arme una cola. De hecho, se les forman colas de seguro con las tareas y problemas que tienen que resolver en sus diversos cursos. Esa es toda una teoría matemática, muy bien estructurada, que todavía funciona. Por ejemplo, porque las cosas no suceden por casualidad. Primera reingeniería que hubo. En Guatemala, las tiendas, los productos estaban atrás del mostrador. La mayoría tal vez han ido a la antigua con doña María Gordillo a comprar dulcitos, ¿verdad? Sabrosos. Y ahí a cierta hora ya no pueden, están ahí, la grandeada, ahí en la cola, ¿verdad? Y, señor, y cada quien se mete ahí, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a pedir tartaritas, ya no hay. ¿Para qué me quedé parado aquí 15, 20 minutos y ya no hay? Entonces, es un desorden total, y antes estaba así en todos los primeros supermercados que se abrieron, que fueron de la cadena Puerta del Sol. Entonces hay supermercados, sí, pero están todos alrededor de un mostrador. Está uno con una señorita, señor, regáleme un cereal, ¿de cuál? ¿Desde la cajita roja? Mire, no, la de más atrás, y la demás gente esperando, ¿ah? Y al final encontraban la caja. Primera reingeniería. Pongan ahí, hagan caminitos y pongan mostradores y que el cliente vaya a agarrar las cosas. Vaya. Y después le da la caja. En la caja todos con una carreta o una bolsa esperando que caminara la cosa en la caja. De ahí empezaron a aceptar tarjetas de crédito, pero había que llamar para ver si pagaban o no. Entonces marcaban el teléfono, pero no suena ocupado, no contestan, media hora más esperando. Eso no podía seguir así. Ya no caminaba la cosa. Entonces surgieron los códigos magnéticos. Ahora hasta ya la señorita no tiene ni que ingresar el código, solo ras, y todo va pasando para poder atender la gran demanda que había ahí. O sea, la respuesta tecnológica siempre va para resolver un problema real que está ahí. Entonces, la primera pregunta que ustedes deben de hacerse cuando lean esas nuevas aplicaciones de la MATE es, digamos, ¿qué problemas? Primero se habló de reingeniería, ahora ya poco. Ya los cambios así, que estaban muy a la vista, ya se hicieron. ¿Qué es lo que oyen hablar ustedes ahorita? Por ejemplo, en la Marroquín se anuncia mucho. Creatividad, sean creativos. Eso quiere decir, cambien todo radicalmente porque las cosas ya tronaron. Entonces, lo que la teoría del caos muestra es que hay una evolución, sí, en todo. ¿Evolucionan ustedes? Sí. ¿Evoluciona la moda? Sí. Todo evoluciona. ¿Evoluciona el transporte? Sí, todo está evolucionando, en cambio constante. Y llegó un momento donde ya no se puede caminar así. Al llegar a caminar así, primero dijeron, hagamos un chapuz. Y esa fue la reingeniería. Rediseñemos algunos procesos. Y ahora, como se dice, la entropía, esa es la medida del desorden, ya alcanzó un límite.
Ahora hay que redefinir y reconstruir todo de nuevo. ¿Qué van a hacer las grandes tiendas, por ejemplo, en Estados Unidos, en los centros comerciales? Pues ya unas están cerradas, ya no sirven. Ningún cliente llega. ¿Por qué? Porque no hay parqueo. ¿Por qué? Porque el transitar es muy duro, no hay cómo caminar, lleva horas. Más simple pedirlo. Entonces, ¿qué van a surgir más? Los call centers, para poder hacer las órdenes, para colocar órdenes, es lo que más va a suceder, va a venir. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes en su camino como retos tecnológicos? Hay que ser creativo. Entonces, vean cómo el aumento de población en el mundo y todas las tareas que hay que hacer, los cambios de moneda, todo es un problema, ¿verdad? Porque ustedes quieren pagar aquí en euros, es complicado, pongámoslo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que hay que hacer y no hay quien les dé respuesta. Pero ustedes tienen que estar preparados y tienen que estar construyendo, y eso es, ustedes son los que van a llevar la delantera, los ingenieros realmente, es de ver qué transformaciones tienen que hacer, qué nuevos diseños van a producir. Piensen en lo nuevo, ¿verdad? Porque, digamos, hay muchas tareas que están haciendo muchos. Por ejemplo, están aquellas personas que son los que dan seguridad informática. Eso para los bancos es esencial, ¿verdad? Hay una cadena. ¿A qué se van a dedicar? ¿A dónde se van a enfocar? Entonces, yo solo les recomiendo, lean, busquen en internet, van a encontrar la información. Instituto Santa Fe, California, teoría del caos, caos y aplicaciones. Ahí hay unas gentes brillantes, unas mentes número uno. Por ejemplo, pueden ver, voy a ver si consigo una película y podríamos proyectarla aquí, ya cuando están haciendo una cirugía de corazón abierto. Siempre hay un ingeniero sentado en un computador, ¿verdad? A la par, viendo si hay una catástrofe a la vista o no. Porque el catástrofe es el colapso de la estructura. Y uno quisiera que no sucediera el colapso total, es decir, que colapse espontáneamente, sino que se pueda reformar. Las aplicaciones que van ustedes a encontrar son gigantescas. Y lo importante no es de que le estén preparando y viendo para su futuro a las que ya se están haciendo hoy o las que hay hoy, sino que qué se avecina como una situación crítica, qué se avecina como un caos y dónde podrían ustedes entrar. Entonces hoy paro ahí, creo que ya los cansé y les traje algunos conceptos nuevos, tal vez, ya muchos sabrán de caos y tal vez hay chance de que podamos tener una plática específica con ejemplos de aplicación del caos, sin seguir toda la ruta matemática. Pero, o podemos ver aspectos históricos y ver en diferentes épocas cómo se resolvieron. Pero lo más interesante es a qué se van a dedicar, qué problemas van a encontrar, para que ustedes puedan ser ya, prepararse como especialistas para enfrentar esos problemas. Y son problemas que se van a dar en el mundo. Por ejemplo, hay carreras que están cambiando ahorita drásticamente. Una que vienen aquí a pedir muchos y nos piden que la abramos nosotros, pero lo que vamos a hacer es darles herramientas a ustedes. Un tema ahorita crítico es, digamos, las operaciones bancarias. Las bancas, la banca está globalizada. Entonces, por ejemplo, hasta para hacer transferencias electrónicas. Entonces, ¿qué sucede? Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene interés en saber si un señor norteamericano compró algo aquí. Vino a comprar algo, se vino de vacaciones y compró. Y quisieran saber hasta cuánto compró. Porque en base a eso pueden estudiar si la declaración de impuestos de él estuvo correcta o no.
si no es que esté evadiendo. Entonces lo van a ir a agarrar. Entonces ustedes ven que se está reforzando a nivel mundial todo el tema impositivo. Aquí hay cambios drásticos. Si ustedes van a hacer en muchos lados una importación o algo así, les piden a que manden copia de su declaración de impuestos. Son sistemas ya bien complicados, pero quiere decir que se está abriendo mucha posibilidad para que ustedes tengan campos de aplicación diversos: medicina, equipos médicos, equipos de diagnóstico, problemas de manejo de tránsito. Hay un libro, lo pueden buscar también, el autor es de apellido Herman, creo que es Robert Herman, pero Herman, y se llama La teoría del flujo de tráfico, Theory of Traffic Flow, que están empezando a atacar cómo vamos a resolver el problema de la movilización de las personas, porque en Guatemala, ustedes hagan una estimación, en 3 años ya está paralizado todo. Se va a ver como que se han quedado dormidos los carros en un camino, no hay nada. Entonces, ahí es donde ustedes deben estar pensando, craneando ideas nuevas, porque ahí pueden pegar ustedes el salto al triunfo de una vez. En vez de estar pensando en si van a comprar bruces rojos o amarillos y no sé qué, o en locuras, ¿verdad?, que van a seguir el modelo de Cali, de Colombia, y hacer un teleférico arriba. No sé, ¿verdad?, sino que hay que pensar en soluciones reales y nutrirse, por ejemplo, con esas ideas que hay, de esa nueva matemática del caos, que dio lugar al libro de Herman, de teoría del flujo de tráfico. Si logran conseguirlos, pueden bajar del internet, les podemos dar cómo entrarle a esa, pero es la página del Instituto Santa Fe. Pueden pedir ahí información de los trabajos que están sacando. Vieran qué maravilla de trabajos, ahí van a entender ustedes la riqueza de esa matemática. Están atacando problemas ya de la sociedad. O sea, por primera vez, la matemática entra a aplicar a los fenómenos entre los seres humanos, no a sacar estadísticas. Bueno, gracias por escucharme tanto tiempo. Ya lo saben, pero nos vemos. Tiene unos minutos más para preguntas y respuestas. Así, sí, claro. Sonido. Bueno, jóvenes, vamos a dejar unos minutos para la sección de preguntas y respuestas. Creo que no se escucha. ¿Sonido? Sí. Tenemos también acá unas cartas. Entonces, si usted quiere dar puntos extras, aquí tenemos de a 10 puntos extras y de 5 puntos extras. Si alguien le responde muy bien algo. A veces pasa. Bueno, entonces, si alguien tiene... ¿Hay algún país que ya esté en el límite del caos? Guatemala. Guatemala, entre muchos otros. Porque, digamos, usted ve que el caos se genera de diferente forma. Todos han visto el problema que hay en Venezuela hoy en día, ¿verdad? En Venezuela es un estado caótico. Ya no hay comida suficiente, la gente no puede cruzar la frontera para Colombia. En fin, hay un problema grave. Y es un problema social. Si usted oye cómo hablan los políticos o los sociólogos, va a haber un lenguaje. Pero si usted enfrenta o lo trata usted con esa teoría del caos, claro está que sí le hace falta de leer la componente histórica, cómo fue sucediendo eso, porque las cosas sí son resultado, consecuencia de un proceso evolutivo. No es que de repente apareció eso. Lo que nos pasa en Guatemala son consecuencias de un proceso evolutivo. Ahora, no se trata, al aplicar esto de la matemática, y usted no, es preferible no meterse a eso, de buscar chivos expiatorios. ¿A quién vamos a fregar? No. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cuál es la solución? En la vida ustedes han leído a Jorge Luis Borges. Leer a Borges es algo maravilloso, el mejor escritor tal vez de América Latina, filósofo, escritor. Y Borges escribe,
Yo no sé de la venganza ni sé del perdón. El olvido es mi única venganza y mi único perdón. Nada se gana yo amargándome en la vida. ¿Quién fue el que me hizo eso? Sino que bueno, ya me metieron aquí en un hoyo, ¿cómo avanzo? Es decir, esa autoeducación requiere mucha formación, porque todos tenemos un higadito, ¿o no? Entonces se quedan como la gran diabla, como friego, este desgraciado que me fregó a mí. Eso no lleva a nada, hombre. En una lucha así solo hay que perdedores, y por más que se diga, ahí no hay ganadores. Bueno, ya me fregaron. ¿Qué busco? ¿La venganza de aquel que no va a dar nada? ¿O cómo resuelvo mi problema? ¿Qué hago ahora? Quiero resolver el problema lo más rápido posible. Quiero ver cómo salimos de este cuento. Entonces, aquí estamos en un caos. ¿Y en qué estamos en caos? El tránsito ya es un caos. El transporte es ya un caos pavoroso. No hablemos de más problemas que hay en todas las sociedades. Una esperanza es la entrada de la matemática y la tecnología a resolver esos problemas. El problema de tránsito, la política y todo eso, ¿qué son? Perturbaciones. Eso lo perturban. Lo mejor sería como agarrar a esas gentes que opinan políticamente y mandarlas a Acapulco a que descansen 5 años. Con todo pagado al mejor hotel, sería más barato para el país que tenerlos aquí metidos, haciendo sus ideas, mejor que no las digan. Entonces, la idea es pensar, ¿cómo corrijo la situación en que estoy? ¿Cómo la resuelvo? Ahora, hay muchas formas de hacer. Hay incluso un análisis que se llama de ambivergencia, que lo hizo Leibniz. Y Leibniz dibujaba 4 cuadrados. Y decía, ¿qué busco? Lo ponía aquí. ¿Qué quiero alcanzar? Después, aquí ponía, ¿cuáles son las amenazas a lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que yo tengo para alcanzar eso y cuáles son los potenciales que tengo para alcanzarlo? Y armaba esquemas sumamente interesantes para la toma de decisiones. Hay mucho libro también de toma de decisiones y esas no se pueden tomar con el tarot o viendo el horóscopo en el periódico, no se pueden tomar, ¿verdad? Sino que ustedes tienen ya la capacidad de analizarla. ¿Cuáles son las rutas? ¿Qué posibilidades tengo de llegar aquí? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cuáles son los bloqueos que voy a encontrar en el camino? Y hacer siempre un análisis. Pero no pierdan tiempo buscando culpables, sino que, ¿cómo van a resolverlo? Digamos, si a alguien le quitan a la novia, en vez de estar bravo y seguir llorando, que ya no llore, hombre. Antes, en mi tiempo, se le llevaba serenata y uno chillaba y todo. Ahora ya no se usa eso, ¿verdad? Pero en vez de decir, ay, que se buscó otra, ya estuvo. ¿Cuál es el problema? Ahora no es que mi corazoncito, su corazoncito que está bombeando, está vivo. Más que bombear no hace, esto es una paja literaria. Mi corazón, sí, está mi corazón, el de todos es igual, son 4 cámaras bombeando. Es que te llevo dentro de mí. No, claro está que hay una fuerza, ¿verdad?, que los tiene ahí, pero el hecho es, ¿qué pasó el evento? Se fue mi novia. Voy a averiguar por qué se fue. Eso puede aportar algo. Pero la pregunta debía ser, ¿cuánto aporté yo a que se fuera? En mi conducta, en mis acciones, ¿cuál es mi aporte? ¿Por qué perdí el examen? Porque no abrí el libro. Entonces ya no hay más que discutir, ¿o no? Pero digo, yo sé que sé, yo le di a esto, creo que puedo defenderme y todo, no comprendo qué fue lo que me sucedió. Bueno, entonces hay que analizarlo. Porque hay gentes que se ponen excesivamente tensas a la hora del examen que les borran la mente. Eso es real. O sea, hay gente que sabe mucho y en un momento dado se le fue todo. En un momentito. Entonces,
se va a hablar, mire, yo para decir esto y esto y esto, quisiera ver si me dan otra oportunidad en el examen. Pregúnteme lo que quieran. Pero piden un examen oral, pueden demostrar que saben si ustedes están seguros que saben. Pero si no abrieron el libro y no saben, ¿qué van a perder el tiempo? Mejor empiezan de nuevo. Vamos a estudiar. Más preguntitas. Pocas. Creo que... Pregunten sin pena. Buenas tardes. Y yo tenía una duda o saber su manera de ver las cosas. ¿Es tan necesario, o sea, es necesario el caos para las personas para poder evolucionar? Fíjese que lamentablemente eso sí se da así. Y eso lo vamos a estudiar aquí, yo espero van a tener la clase de teoría de sistemas. Entonces, ¿saben lo que es se llama sistema dinámico o variable dinámica a todo proceso, toda variable, todo sistema que cambia en el tiempo? ¿Son ustedes un sistema dinámico? Sí. ¿Es su presión arterial un sistema dinámico? Sí, no a toda hora, es la misma presión arterial, no a toda hora. Es el pulso, la frecuencia cardíaca, una función dinámica. Sí, se van al puerto, ¿qué pasa? Baja el pulso. ¿Por qué baja el pulso? Porque están llenos de oxígeno. Entonces, con que ya jalaron suficiente oxígeno. Entonces no tiene que andar viendo cómo manda porque hay déficit. Váyanse a Shela. Y en Shela, o si suben al Tacaná o al Tajumulco, o si van a Suiza, la gente es ¿quién? Más colorada. ¿Y por qué es más colorada? Porque se le subió la hemoglobina. ¿La hemoglobina qué son? Los elementos que transportan el oxígeno. Y como no hay oxígeno, porque a mayor altura baja la densidad del oxígeno, tiene usted que estar respirando así rápido para subir, entonces el pulso sube. Entonces se va variando, son una variable dinámica que va cambiando en función del tiempo. Si usted corre o quien hace un deporte o atletismo, respiran más rápido y hay gente que le da taquicardia con el riesgo de adquirir una arritmia o algo así. Entonces, el que está corriendo, ¿por qué le sube? Si usted hace un ejercicio, le sube el pulso. ¿Qué pasa? Todo funciona, necesita para echar a andar la cosa combustible. ¿Y el combustible es quién? El oxígeno. Entonces tiene que llegar oxígeno. Es decir, más que el combustible es para que arranque el proceso. Por ejemplo, en el músculo, ustedes pueden hacer ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, lácticos, analácticos, según en la fase que estén. Entonces, si el músculo está echando punta, está pidiendo. Y él tiene que tener algún combustible almacenado para quemar, y esto lo que acumula viene ¿de dónde? De la glucosa. Y lo que almacena es adenín trifosfato, o sea, es una glucosa combinada con 3 fósforos. Entonces viene y llega el oxígeno y ustedes están echando punta y están quemando la cosa esa. Entonces al quemarla, es que la química del cuerpo humano es fascinante. Y se dan cuenta que son triones. Y hay más conocimiento de las partículas, de las células, que del sistema. El enfoque sistémico está más retrasado. O sea, las células se han estudiado todas. Entonces viene la célula. ¿Qué es la célula? Es una máquina de Turing. Está entrando un compuesto químico, se da una reacción y escupe otro. Y ese va a dar un colazo. Si es el caso del azúcar, ustedes echan azúcar. Y eso se va a volver azúcar necesitamos, porque todo funciona en base a azúcar. Pero tiene que haber fósforo, porque si no se combina con el fósforo, no puede acumularse ni guardarse en el órgano. En fin, ese es un cuerpo tan maravilloso, la máquina, y cada celulita, un hepatío, una hepática, es una máquina. Algo entra, hay un input y hay un output. Entonces, cuando hacen ejercicio, tienen que empezar a quemar eso en el músculo, y el músculo empieza a dar. Entonces se produce ácido láctico.
y ustedes están dándole y dándole y dándole, y de repente, ¡ah! Un calambre. ¿Qué pasó ahí? Es una señal que es paraos porque ya te bajó el potasio, o les brinca un ojo, o les brinca, o hacen dun, dun, dun en el oído. Entonces ahí está pasando algo. Pero ustedes pueden seguir la pista que está pasando. Entonces, si entran a ver las estructuras sistémicas y cómo todo funciona y todo se conecta, eso es necesario y es más tarea de un biofísico, bioquímico, un ingeniero bioquímico, etc. Aquí hay ahora una jovencita muy brillante, se llama Andrea Lara. Ella se recibió de ingeniera y se fue a Alemania a sacar un doctorado, ya va a regresar. Y ella quería así trabajar en robótica o en equipos de diagnóstico médico, porque un campo de acción de ustedes son todos los equipos de diagnóstico, resonancia magnética nuclear, todas las empresas grandes, Siemens, Hewlett Packard, que producen equipos médicos, necesitan de ustedes, de ingenieros electrónicos, de informáticos. Esos son vitales, porque hoy en día el procesamiento de imágenes es el futuro de todo. Antes, Dios guarde, para hacer un examen o un diagnóstico, hoy en día el diagnóstico es muy sencillo. Es más, ustedes, los que hacen alta tecnología, le están volando el chance a muchos médicos, ¿verdad? Antes, por ejemplo, una cirugía de corazón abierto, venía y lo serruchaban el medio esternón y los abrían como pollos así, crack. Y de ahí venían y empezaban a operar las válvulas, lo que fuera. Lo hacen aquí a diario en Unicar. Pero hoy en día hay mucha cirugía que se hace con el catéter. Entonces entran con un catéter a la aorta, llegan al lugar y simplemente, por ejemplo, un infarto lo resuelven ahora en minutos, meten un stent, entonces se va el catéter y entra a la aorta y al corazón y la abren, y eso está en su casa. Entonces todo se ha simplificado enormemente. Muchos problemas que se daba para muchas personas tenían una comunicación entre aurículas o ventrículos, un agujero en una de las paredes de los tabiques del corazón. Hoy en día con el catéter lo cierran. Entonces hoy en día ya no es problema. ¿Han visto ustedes el equipamiento de dentistas ahora? Antes, para ver una muela, una raíz o algo así, tomaban radiografía. Y en los que estaban avanzados tenían equipo para hacer la química y ver la radiografía, y salía la película. Y decía, ahí está usted, este nervio está malo, ¿verdad? Hoy en día solo ponen el cuento y ¡pac! Se van a una pantalla, y en la pantalla sale la muela con el nervio y todo en un segundo. Entonces ya está el plan de trabajo ahí. Y una vez clic, lo mandan al archivo, sabe cuánto van a cobrar, sabe cuánto les va a costar, todo está hecho en un segundo. O sea que si el avance es enorme. Todos nosotros somos aquí producto de esos avances tecnológicos. Digamos, yo en mi niñez, que hace algún par de años, digamos, donde el dentista era una tortura, señores. Ahí no había, todavía es feo, pero digamos, ahí se calentaba el barreno, y al entrar aquello era unos gritos de la gran diabla. Hoy en día lo enfrían con agua y todo, y hay agujas. La ingeniería de perforación que va desde la muela hasta de huesos hasta petróleos es avanzada enormemente. Aquí tenemos un doctor honoris causa, el doctor Günther Klemm, que es de los grandes diseñadores alemanes de equipos de perforaciones, de rocas y de huesos y de arterias y de todo. Hace barrenos para todas las cosas esas, ¿verdad? Entonces sí, el futuro de ustedes va a ser muy bueno, espero yo, estoy seguro. Tienen que estudiar y estar alerta, y nosotros también junto con ustedes, qué es lo que viene, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, y ver cómo podríamos resolver el problema. Júntense grupos, intenten resolver un problema que se dé. ¿Cómo resolverían ustedes el problema del tránsito en Guatemala?
¿verdad? Sí, ¿cómo? ¿Verdad? Porque, bueno, claro está que teniendo recursos infinitos, la mayoría se puede resolver, ¿verdad? Sí. Para que te escuchen todos. Que en este país de Suecia, lo que estaban haciendo era que se estaba organizando como los equipos de trabajo a nivel empresarial y los que son a nivel ejecutivo, ¿va? Entonces ellos tenían un horario de trabajo de 6 horas únicamente, así aprovechaban la energía del ser humano para trabajar. También aprovechaban lo que era la transitación de carros, porque digamos a las 8 de la mañana entraba el sector público a trabajar y a las 6 o antes trabajaba el sector privado, entonces ya se hacía menos transitación en las calles. Fíjese que la solución que usted plantea la han planteado muchos países. No sé si México ya entró, Japón en todo caso ya entró. Uno es ciertas placas pueden utilizar cierto día, etcétera. Y otro es que se juntan grupos de amigos y dicen, bueno, muchacha, ¿por dónde vivís vos? Vos usás el carro tal día. En fin, pero esos son, yo diría, son reingeniería, son parches. Un cambio, una reestructural, ¿qué sería? Rápido, pero hace falta la plata, es las carreteras de segundo piso, ¿va? Levantar columnas y tirar arriba las otras y se va, como en todos los países. Entonces eso resuelve mucho, pero hay... ¿Sí? Usted tocó un tema muy importante hoy. ¿Y sabe por qué pasaba eso? Yo les hablé un poquito de lo que fue el reduccionismo. El reduccionismo es, salgamos de Newton. Si yo le doy a usted un problema de movimiento de dos cuerpos con masa, esto lo puede usted resolver. Si le doy de 4 ya no tiene solución. La matemática no aguanta. Claro está que hay software para obtener aproximaciones. Por ejemplo, el problema Tierra, Estación Interespacial, Luna, Marte, ese no se puede resolver por Newton, entonces tiene soluciones aproximadas. Entonces nosotros hicimos todo como que fuéramos independientes de quién, del planeta. Ese planeta ahí está, y la atmósfera ahí está. Hacíamos física en la atmósfera, más que todo en la física en la atmósfera era para poder hacer predicciones de los cambios del tiempo, lluvias, huracanes, etc. Pero nadie pensó que la Tierra está viva, la Tierra evoluciona. Y nosotros estamos en la Tierra, pero damos por hecho que siempre va a estar. ¿Quién ha pensado que esto se va a acabar? Nadie. Entonces seguimos. Primero empezaron, ¿se recuerda usted?, a hablar de control de la natalidad y la reducción. No podemos seguir creciendo porque la cantidad de gente, ya la Tierra ya no nos soporta. Pero además de que veníamos más, había que equiparnos había que producir más, lo que equipaba mayor contaminación, mayor generación de fábricas. Y necesitamos sacar más petróleo, vaciar los mantos de petróleo. Entonces no pensamos en el planeta Tierra. Y ahora llega un llamado de atención. Si la Tierra evoluciona, la Tierra la estamos haciendo pedazos. Digamos, por no buscar soluciones más ingeniosas. Digamos, un problema serio en Guatemala es el agua. Y es a nivel mundial. Porque sí podemos no dejar de comer un par de días, semanas, pero agua si no aguantamos. Y el agua es un problema muy, muy delicado en todo sentido. Y el planeta va a sufrir. Hubo una buena noticia, pero no sé qué piensan hacer con ello. Si leyeron, salió que encontraron mucha agua en la Luna. ¿Y cómo la bajamos? Sale caro el mandado de mandar traer agua, ¿verdad? A la Luna todavía sale un poco costoso. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos?
Ya ve que ahora ya se buscó una solución. Los automóviles son contaminantes, los trazos dejan las huellas de carbono, son pavorosas, el petróleo y todo. Y el petróleo nos lleva a guerras. La revolución industrial llevó a guerras, porque es un bien estratégico. Entonces ahora está el eléctrico. Pero, ¿y las fábricas cuánto llevará que cambien y transformen toda la producción de automóviles de gasolina, automóviles eléctricos? Y después, y en Guatemala tendríamos la suficiente producción de energía eléctrica para poder cargar los automóviles, quién sabe. Entonces hay que hacer hidroeléctricas. Pero hay problemas con las hidroeléctricas, entonces geotérmicas. Y entonces, los retos son muy grandes. Pero lo que usted dice es un problema muy, muy serio, porque sí es verdadera la destrucción del planeta, por más que el presidente de Estados Unidos dice que no, pues él tiene que defender la industria, si es el país que más industrializado está y contamina. Las grandes potencias son las que están produciendo una contaminación masiva a nivel de la atmósfera. O sea, eso, la destrucción del planeta es algo muy grave, y cualquier ingeniero, cualquier idea que puedan aportar para ver cómo cambiamos eso, ahí hay mucha cabeza estudiando eso. Aquí hay un instituto que está trabajando el tema del medio ambiente, está el doctor Amaro, que es muy competente en ese campo. Están trabajando en el sistema de medio ambiente porque sí nos concierne a todos nos concierne. Usted tocó un tema que es importante porque sí es serio. Si ustedes ven, por ejemplo, digamos, hay tantos problemas, ¿verdad? Para que el ganado no se enferme hay que darle no sé qué insecticidas y meterle no sé qué otra cosa en la carne que se come ya lleva toxina, entonces saben, son cadenas de veras, porque todos quieren comer carne, porque la carne es proteína, no, coman frijol y coman espinaca, ya tienen proteína, pero no, ¿verdad? Entonces, hasta la producción que tenemos, dada la gran demanda que hay para aumentar la producción, por ejemplo, en ganado, para carne y para la carne de pollo, se usa mucho ¿qué? La inseminación artificial. Entonces todos los comedores de esas, ya no hay pollos de granja, porque no alcanzan los pollos de granja, entonces hay que hacerlo por inseminación artificial y eso lleva hormonas. Entonces el hombre come esos pollitos que lleva tal vez estrógenos y de repente se nota que los pechos están creciendo. Y dice, uy, ¿qué me está pasando? No es por el cuento, ¿verdad? Pero le están comiendo hormonas. Entonces, y le están fallando otras cosas. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, se le cayó la barba y se le está... En fin, cualquier cosa que pueda pasar. Pero sí, todo eso son contaminaciones. Y nos estamos nosotros contaminando porque tiene que aumentar la producción para poder soportar esos volúmenes de población. A menos que iremos otras cosas, ¿verdad? Pero usted, sí, eso que usted dice es muy, muy importante. La Tierra está viva. Y si alguien tiene ideas que aportar para realmente hacer un sistema de protección de la atmósfera y del agua, ya habríamos ganado mucho. El tema del agua, piénsenlo un poco. Ese es un tema muy, muy serio. Bueno, ya estamos en tiempo, entonces muchísimas gracias, doctor. Solo un recordatorio, para la práctica de la semana vamos a estar trabajando con figuras geométricas, entonces vamos a necesitar una computadora, entonces por favor hagan grupos de una vez, y cuando vengan a su clase práctica, alguno de los dos tiene que traer una computadora para hacer las simulaciones, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias nuevamente, doctor, y gracias a ustedes también.